Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 22, versículos del 6 al 21. Iba pues de camino cuando cerca ya de Damasco, hacia el mediodía, me envolvió de repente una luz deslumbrante que procedía del cielo. Caí al suelo y escuché una voz que me decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», pregunté. «Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues», me contestó. Mis acompañantes vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo pregunté: «¿Qué debo hacer, Señor?». El Señor me dijo: «Levántate y vete a Damasco. Allí te dirán lo que se te ha encargado realizar». Como el fulgor de aquella luz me había dejado ciego, mis acompañantes me condujeron de la mano hasta Damasco. Había allí un hombre llamado Ananías, fiel cumplidor de la ley y muy estimado por todos los residentes judíos. Este vino a mi encuentro y, poniéndose a mi lado, me dijo: «Hermano Saúl, recobra la vista». Al instante recobré la vista y pude verlo. Ananías, por su parte, añadió: «El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para manifestarte su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su propia voz, porque debes ser su testigo ante todos de cuanto has oído y presenciado. No pierdas tiempo ahora. Anda, bautízate y libérate de tus pecados invocando el nombre del Señor». A mi regreso a Jerusalén, un día en que estaba orando en el templo, tuve un éxtasis. Vi al Señor que me decía: «Date prisa, sal enseguida de Jerusalén, pues no van a aceptar tu testimonio sobre mí». «Señor», respondí, «ellos saben que yo soy el que iba por las sinagogas para encarcelar y torturar a tus creyentes. Incluso cuando mataron a Esteban, tu testigo, allí estaba yo presente, aprobando el proceder y cuidando la ropa de quienes lo mataban». Pero el Señor me contestó: «Ponte en camino, pues voy a enviarte a las más remotas naciones». Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 22, versículos del 22 al 29. Hasta aquí todos habían escuchado con atención, pero en ese momento comenzaron a gritar: «¡Fuera con él! ¡No merece vivir!». Como no dejaban de vociferar, de agitar sus mantos y de arrojar polvo al aire, el comandante mandó que metieran a Pablo en la fortaleza y lo azotasen, a ver si confesaba, y de esa forma era posible averiguar la razón del griterío contra él. Pero cuando lo estaban amarrando con las correas, Pablo dijo al oficial allí presente: «¿Tenéis derecho a azotar a un ciudadano romano sin juzgarlo previamente?». Al oír esto, el oficial fue a informar al comandante: «Cuidado con lo que vas a hacer. Ese hombre es ciudadano romano». El comandante llegó junto a Pablo y le preguntó: «Dime, ¿eres tú ciudadano romano?». «Sí», contestó Pablo. «A mí me ha costado una fortuna adquirir esa ciudadanía», afirmó el comandante. «Pues yo la tengo por nacimiento», contestó Pablo. Al momento se apartaron de él los que iban a someterlo a tortura, y el propio comandante tuvo miedo al saber que había mandado encadenar a un ciudadano romano. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 22, último versículo con capítulo 23, versículos del 1 al 11. El comandante se propuso saber con certeza cuáles eran los cargos que presentaban los judíos contra Pablo. Así que al día siguiente mandó que lo desatasen y dio orden de convocar a los jefes de los sacerdotes y al Consejo Supremo, ante los que hizo comparecer a Pablo. Con la mirada fija en los miembros del Consejo, dijo Pablo: «Hermanos,
Hasta el presente me he comportado siempre ante Dios con conciencia enteramente limpia. A esto, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los sugieres que golpearan a Pablo en la boca. Pero éste le dijo: «Dios es quien te golpeara a ti, grandísimo hipócrita. ¿Estás sentado ahí para juzgarme conforme a la ley y conculcas la ley mandando que me golpeen?» «¿Te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios?», preguntaron los asistentes. «Hermanos», respondió Pablo, ignoraba que fuera el sumo sacerdote. Efectivamente, la Escritura ordena: «No maldecirás al jefe de tu pueblo». Como Pablo sabía que entre los presentes unos eran fariseos y otros saduceos, proclamó en medio del consejo: «Hermanos, soy fariseo, nacido y educado como fariseo, y ahora se me juzga porque espero la resurrección de los muertos». Esta afirmación provocó un conflicto entre fariseos y saduceos y se dividió la asamblea. Téngase en cuenta que los saduceos niegan que haya resurrección, ángeles y espíritus, mientras que los fariseos creen en todo esto. La controversia tomó tan grandes proporciones hasta que algunos maestros de la ley, miembros del partido fariseo, afirmaron rotundamente: «No hallamos culpa en este hombre. Puede que un espíritu o un ángel le haya hablado». Como el conflicto se agravaba, el comandante empezó a temer que descuartizaran a Pablo. Ordenó pues a los soldados que bajaran a sacarlo de allí y que lo llevaran a la fortaleza. Durante la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: «Ten buen ánimo. Has sido mi testigo en Jerusalén, y habrás de serlo también en Roma». Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 23, versículos del 12 al 22. Al amanecer, los judíos tramaron un complot, jurando no probar bocado ni beber nada, hasta haber dado muerte a Pablo. Eran más de 40 las personas que participaban en esa conjuración. Se presentaron después ante los jefes de los sacerdotes y demás dirigentes y les comunicaron: «Hemos jurado solemnemente no probar absolutamente nada hasta que matemos a Pablo. Resta ahora que vosotros, con la anuencia del consejo, solicitéis del comandante que os entregue a Pablo con el pretexto de examinar su causa más detenidamente. Nosotros nos encargaremos de eliminarlo en cuanto llegue». Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró del complot y logró entrar en la fortaleza para poner a Pablo sobre aviso. Pablo llamó enseguida a un oficial y le dijo: «Lleva a este muchacho ante el comandante, pues tiene algo que comunicarle». El oficial tomó al muchacho y lo presentó al comandante con estas palabras: «Pablo, el preso, me ha llamado para pedirme que te traiga a este muchacho. Tiene algo que decirte». El comandante lo tomó de la mano, lo llevó aparte y le preguntó: «¿Qué quieres decirme?». El muchacho se explicó así: «Los judíos han acordado pedirte que mañana lleves a Pablo ante el Consejo Supremo con la excusa de obtener datos más precisos sobre él. Pero no les creas, pues más de 40 de ellos van a tenderle una emboscada y han jurado solemnemente no comer ni beber hasta matarlo. Ya están preparados y solo esperan tu respuesta». El comandante despidió al muchacho advirtiéndole: «No digas a nadie que me has informado sobre este asunto». Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 23, versículos del 23 al 35. Seguidamente llamó a 2 oficiales y les dio estas instrucciones: «Hay que salir para Cesarea a partir de las 9 de la noche. Tened preparada al efecto una escolta compuesta por 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros. Preparad también cabalgadura para Pablo,
y llevadlo sano y salvo ante Félix el gobernador. Entretanto, él escribió una carta en los siguientes términos: de Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. El hombre que te envío fue apresado por los judíos. Cuando estaban a punto de matarlo, intervine militarmente y lo libré, pues tuve conocimiento de que era ciudadano romano. Queriendo luego averiguar en qué se basaban las denuncias formuladas contra él, hice que compareciera ante su Consejo Supremo. He sacado la conclusión de que le hacen cargos sobre cuestiones relativas a su ley, pero ninguna acusación hay por la que deba morir o ser encarcelado. No obstante, al recibir informes de que se preparaba un complot contra él, he decidido enviártelo rápidamente, a la vez que he puesto en conocimiento de sus acusadores que deben formular sus demandas ante ti. De acuerdo con las órdenes recibidas, la escolta tomó a su cargo a Pablo y lo condujo de noche hasta Antípatris. Al día siguiente, los demás soldados regresaron a la fortaleza, dejando que prosiguieran con Pablo los de caballería. A su llegada a Cesarea, estos hicieron entrega de la carta al gobernador y dejaron a Pablo en sus manos. Leído el mensaje, el gobernador preguntó a Pablo de qué provincia era, y al saber que procedía de Cilicia le dijo: «Te interrogaré cuando lleguen tus acusadores». A continuación mandó custodiar a Pablo en el palacio de Herodes. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 24, versículos del 1 al 9. Cinco días más tarde llegó Ananías, el sumo sacerdote, acompañado por algunos otros dirigentes y por un abogado llamado Tértulo, y presentaron ante el gobernador su denuncia contra Pablo. Cuando éste compareció, Tértulo procedió a la acusación. «Señor gobernador», dijo, «la paz duradera que actualmente disfrutamos, a ti te la debemos y a las reformas llevadas a cabo por tu sabia administración en favor de este pueblo. En todo tiempo y lugar, excelentísimo Señor, sentimos un vivo agradecimiento por los beneficios recibidos. No quiero importunarte demasiado. Te ruego únicamente que tengas a bien prestar atención por un instante, con tu habitual bondad, a nuestra demanda. Hemos llegado a descubrir que este hombre es peor que la peste. Se dedica a fomentar la discordia entre los judíos de todo el imperio, además de ser el cabecilla de la secta de los nazarenos. Ha intentado incluso profanar el templo, y por eso lo hemos apresado. Hemos querido juzgarlo según nuestra ley, pero intervino Lisias, el comandante, quien nos lo ha arrebatado por la fuerza y ha ordenado que sus acusadores se presenten ante ti. Tú mismo puedes interrogarlo y comprobar la veracidad de todas nuestras acusaciones». Los judíos apoyaron la acusación y declararon que era exacta. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 24, versículos del 10 al 23. A una señal del gobernador, Pablo hizo uso de la palabra en estos términos: «El saber que desde hace años viene administrando justicia a este nuestro pueblo me anima a presentar mi defensa. Hace únicamente 12 días que llegué a Jerusalén para rendir culto a Dios, como puedes verificar por ti mismo, y nadie ha podido encontrarme enzarzado en discusiones con alguien en el templo o promoviendo disturbios en las sinagogas o en las calles de la ciudad. No pueden presentarte prueba alguna de los cargos que me hacen. No obstante, reconozco que soy seguidor de este nuevo camino del Señor que ellos consideran sectario. Pienso que así rindo culto al Dios de mis antepasados, aceptando todo lo que está escrito en la ley y en los escritos de los profetas. Mantengo la esperanza, que comparten también mis oponentes, de que Dios hará resucitar tanto a los buenos como a los malos. Por esta razón me esfuerzo en guardar siempre limpia mi conciencia ante Dios y ante los hombres.
Tras una ausencia de varios años, regresé a Jerusalén para traer un donativo a los de mi nación y para ofrecer sacrificios. Si me encontraron en el templo fue porque había participado en una ceremonia de purificación y no estaba amotinando a nadie ni causando desorden de ninguna clase. Sin embargo, había allí algunos judíos de la provincia de Asia que, si en realidad tuvieran cargos contra mí, tendrían que ser ellos quienes formularan la denuncia en tu presencia. Y si no, que estos que están aquí digan qué delito me encontraron cuando comparecí ante el Consejo Supremo. Todo se reduce a una declaración que hice ante ellos en estos términos: estoy siendo juzgado hoy por vosotros porque espero la resurrección de los muertos. Félix, que poseía información de primera mano acerca de aquel nuevo camino del Señor, suspendió la vista de la causa diciendo: cuando venga Lisias, el comandante, decidiré sobre este vuestro asunto. Ordenó luego al oficial que mantuviera en prisión a Pablo, aunque con cierta libertad y sin impedirle ser asistido por sus allegados. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 24, versículos del 24 al 27. Pocos días después se presentó Félix, acompañado de Drusila, su esposa, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Pero cuando tocó el tema de la rectitud de conducta, del dominio de sí mismo y del juicio venidero, Félix se atemorizó y exclamó: «Puedes retirarte, ya te llamaré cuando lo crea oportuno». Con frecuencia hacía venir a Pablo para conversar con él, pero la verdadera razón era que esperaba recibir algún dinero de Pablo. Al cabo de 2 años, Porcio Festo sucedió en el cargo a Félix, y éste dejó preso a Pablo para congraciarse con los judíos. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 25, versículos del 1 al 12. A los 3 días de entrar en funciones como gobernador de la provincia, Festo se trasladó de Cesarea a Jerusalén. Una vez allí se presentaron ante él los jefes de los sacerdotes y las más destacadas personalidades judías para formular sus demandas contra Pablo. Le rogaron como favor especial que dispusiera el traslado de Pablo a Jerusalén, con la intención de preparar una emboscada y matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo debía seguir custodiado en Cesarea y que él mismo iba a regresar allí pronto, y añadió: «Que vuestros dirigentes me acompañen a Cesarea y presenten acusación contra ese hombre, si es que ha cometido algún delito». Festo pasó 8 o 10 días entre ellos y después regresó a Cesarea. Al día siguiente ocupó su puesto en el tribunal y ordenó que hicieran comparecer a Pablo. Cuando éste se presentó, los judíos llegados de Jerusalén lo acosaron imputándole muchas y graves culpas, de las cuales no podían presentar pruebas. Pablo, a su vez, se defendió diciendo: «No he cometido delito alguno ni contra la ley judía, ni contra el templo, ni contra el emperador». Festo, que deseaba granjearse el favor de los judíos, dijo entonces a Pablo: «¿Quieres ir a Jerusalén para que yo juzgue allí tu causa?». Pablo respondió: «Apelo al tribunal del emperador, que es donde debo ser juzgado. No he cometido ningún delito contra los judíos, como tú bien sabes. Si verdaderamente soy culpable y he cometido alguna acción que me haga reo de muerte, no me niego a morir. Pero si los cargos que se me hacen carecen de fundamento, nadie puede entregarme a los judíos. Apelo, pues, al emperador». Festo cambió impresiones con sus consejeros y respondió: «¿Al emperador has apelado? Al emperador irás». Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 25, versículos del 13 al 27.
Transcurridos unos días, llegaron a Cesarea el rey Agripa y Berenice para saludar a Festo. Como se quedaron allí bastantes días, Festo tuvo tiempo de referir al rey el asunto de Pablo. «Aquí hay un hombre», dijo, «a quien Félix dejó preso. Cuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los demás dirigentes judíos presentaron una denuncia contra él y pidieron su condena. Les contesté que no es norma legal romana condenar a un acusado sin previo careo con sus acusadores y sin darle oportunidad para defenderse de los cargos. Vinieron entonces aquí y al día siguiente, sin demora alguna, ocupé mi puesto en el tribunal y ordené que trajeran a ese hombre. Pero cuando los acusadores tomaron la palabra, no presentaron cargo alguno de los que yo esperaba. Todo se reducía a ciertas discrepancias concernientes a su religión y acerca de un tal Jesús, que está muerto, y del que Pablo afirma que vive. No sabiendo cómo proseguir el desarrollo de la causa, pregunté a Pablo si estaba dispuesto a ir a Jerusalén para que se instruyera allí el proceso. Pablo entonces interpuso apelación solicitando permanecer bajo custodia en espera del fallo de su Majestad Imperial. Así que he ordenado que se le custodie hasta que pueda enviarlo al emperador. Agripa dijo a Festo: «Desearía oír a ese hombre yo mismo». «Mañana tendrás ocasión», le contestó Festo. Al día siguiente llegaron Agripa y Berenice con un fastuoso cortejo y entraron en la sala de la audiencia en compañía de altos jefes militares y de las más destacadas personalidades de la ciudad. A una orden de Festo condujeron allí a Pablo. A continuación, Festo se expresó de este modo: «Rey Agripa y señores todos presentes entre nosotros, ahí tenéis al hombre por cuya causa han venido a mí multitud de judíos, tanto aquí como en Jerusalén, pidiéndome a gritos su cabeza. Sin embargo, me consta que no ha cometido ningún crimen por el cual merezca la muerte. Pero como ha apelado a su Majestad Imperial, he decidido enviárselo a él. Ahora bien, no existiendo una causa concreta de la que pueda yo informar por escrito al emperador, he querido que comparezca ante vosotros, y particularmente ante ti, Rey Agripa, a fin de que como resultado de este interrogatorio pueda yo escribir algo al respecto. Y es que me parece absurdo enviar un preso sin especificar los cargos que pesan contra él». Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 26, versículos del 1 al 11. Agripa dijo entonces a Pablo: «Tienes permiso para hablar en tu defensa». Pablo hizo un gesto con la mano e inició su defensa. «Rey Agripa, soy feliz al tener ocasión de defenderme hoy ante ti de todos los cargos que me imputan los judíos. Nadie mejor que tú, que eres un experto conocedor de todas las costumbres y cuestiones judías. Te ruego, pues, que me escuches con paciencia. Todos los judíos saben que desde mi primera juventud, mi vida ha transcurrido en medio de mi pueblo, en Jerusalén. Me conocen desde hace tiempo y lo suficiente como para dar fe, si quieren, de que he ajustado mi vida a las directrices del partido fariseo, el más estricto de nuestra religión. Ahora, sin embargo, estoy siendo procesado porque espero en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados, promesa cuyo cumplimiento aguardan esperanzadas nuestras 12 tribus, mientras rinden culto a Dios día y noche sin cesar. Por tener esta esperanza me acusan los judíos, Rey Agripa. ¿Os parece a vosotros increíble que Dios resucite a los muertos? Es cierto que yo mismo creí mi deber combatir por todos los medios lo referente a Jesús de Nazaret. Así actué en Jerusalén, donde, autorizado por los jefes de los sacerdotes, encarcelé a muchos fieles y di mi voto para que los condenaran a muerte. Recorría también a menudo todas las sinagogas e intentaba hacerlos abjurar a fuerza de torturas. Mi saña contra ellos llegó a tal extremo que los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 26, versículos del 12 al 18.
Esta es la razón por la que fui comisionado por los jefes de los sacerdotes para ir con plenos poderes a Damasco. Me hallaba en camino, Majestad, cuando a eso del mediodía vi una luz del cielo más brillante que el sol, cuyo resplandor nos envolvió a mí y a mis compañeros de viaje. Todos caímos al suelo, y yo escuché una voz que me decía en arameo: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Te va a resultar duro dar coces contra el aguijón». Entonces pregunté: «¿Quién eres, Señor?». Y el Señor me respondió: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Anda, levántate y ponte en pie. Me he aparecido a ti para hacerte mi servidor y para que des testimonio de haberme visto y de lo que aún tengo que mostrarte. Yo te libraré del pueblo judío y también de las naciones extranjeras a las que he de enviarte, para que les abras los ojos del entendimiento y les hagas pasar de las tinieblas a la luz y del imperio de Satanás a Dios. De este modo, por medio de la fe en mí, alcanzarán el perdón de los pecados y la herencia que corresponde a los que Dios ha consagrado para sí». Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 26, versículos del 19 al 32. Yo pues, rey Agripa, no desobedecí aquella visión celestial, sino que me dirigí en primer lugar a los habitantes de Damasco y luego a los de Jerusalén, a los de todo el país judío y a los de las naciones extranjeras, proclamando la necesidad de convertirse, de volver a Dios y de observar una conducta propia de gente convertida. Por esta razón, me detuvieron los judíos cuando estaba yo en el templo y trataron luego de asesinarme. Pero he contado con la protección de Dios hasta el presente, y no ceso de dar testimonio a pequeños y grandes, afirmando únicamente lo que tanto los profetas como Moisés predijeron que había de ocurrir. A saber, que el Mesías tenía que padecer, pero que sería el primero en resucitar de la muerte para anunciar la luz tanto al pueblo judío como a las demás naciones. Estaba Pablo ocupado en el desarrollo de su defensa, cuando intervino Festo, diciéndole en voz alta: «Pablo, estás loco, el mucho estudio te hace desvariar». «No estoy loco, nobilísimo Festo», respondió Pablo. «Los argumentos que presento son verdaderos y razonables. El rey está versado en estos temas, y a él puedo hablarle con plena confianza. Tengo la convicción de que no desconoce ningún detalle de todas estas cosas, ya que ha acontecido a la vista de todos. ¿Acaso, rey Agripa, no crees en lo que dijeron los profetas? Estoy seguro de que sí crees». «Por poco me convences para que me haga cristiano», contestó Agripa. «Por poco o por mucho», respondió Pablo, «ruego a Dios que no solo tú, sino todos los que hoy me escuchan, lleguen a ser lo que yo soy, a excepción de estas cadenas». En ese momento se levantó el rey junto con el gobernador, Berenice y toda la concurrencia. Mientras se retiraban, comentaban entre sí: «Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la prisión». Y Agripa dijo a Festo: «Bien podría ser puesto en libertad, de no haber apelado al emperador». Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 27, versículos del 1 al 12. Cuando se decidió que debíamos embarcar para Italia, entregaron a Pablo, con algunos otros prisioneros, a la custodia de un oficial llamado Julio, que era capitán de la compañía denominada Augusta. Subimos a bordo de un barco de Adramitio que partía rumbo a las costas de la provincia de Asia y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón
y Julio, que trataba a Pablo con amabilidad, le permitió visitar a sus amigos y recibir sus atenciones. Zarpamos de Sidón y, como los vientos nos eran contrarios, navegamos al abrigo de la costa chipriota. Continuamos nuestra travesía navegando ya por alta mar frente a Cilicia y Panfilia, hasta que alcanzamos Mira, en Licia. Allí encontró el oficial un buque alejandrino que hacía la ruta de Italia y nos hizo transbordar a él. Después de muchos días de lento navegar, llegamos a duras penas a la altura de Enido. Pero como el viento no nos permitía aproximarnos, buscamos el abrigo de la isla de Creta, navegando hacia el cabo Salmón. Cuando lo doblamos, seguimos costeando con dificultad hasta llegar a un punto llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido mucho tiempo y resultaba peligroso continuar navegando, pues estaba ya entrando el otoño. Así que Pablo aconsejaba: «Señores, opino que proseguir viaje ahora es arriesgado y puede acarrear graves daños, no solo a la nave y a su cargamento, sino también a nosotros mismos». Pero el oficial confiaba más en el criterio del capitán y del patrón del barco que en el de Pablo. Como además el puerto no era apropiado para invernar, la mayoría se inclinó por hacerse a la mar y tratar de llegar a Fenice, un puerto de Creta, orientado al sudoeste y al noroeste, para pasar allí el invierno. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 27, versículos del 13 al 21. Comenzó a soplar entonces una ligera brisa del sur, por lo que pensaron que el proyecto era realizable. Así que elevaron anclas y fueron costeando Creta, pero muy pronto se desencadenó un viento huracanado procedente de la isla, el llamado Euroaquilón. Incapaz la nave de hacer frente a un viento que la arrastraba sin remedio, nos dejamos ir a la deriva. Pasamos a Sotavento de Cauda, una pequeña isla cuyo abrigo logramos con muchos esfuerzos recuperar el control del bote salvavidas. Una vez izado a bordo, ciñeron el casco del buque con cables de refuerzo y, por temor a encallar en los bancos de arena de la Sirte, soltaron el ancla flotante y continuaron a la deriva. Al día siguiente, como arreciaba el temporal, los marineros comenzaron a aligerar la carga. Al tercer día tuvieron que arrojar al mar con sus propias manos el aparejo de la nave. El sol y las estrellas permanecieron ocultos durante muchos días, y como la tempestad no disminuía, perdimos toda esperanza de salvarnos. Hacía tiempo que nadie a bordo probaba bocado, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: «Compañeros, deberíais haber atendido a mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así hubiéramos evitado esta desastrosa situación». Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 27, segunda parte del versículo 20 al 38. Como la tempestad no disminuía, perdimos toda esperanza de salvarnos. Hacía tiempo que nadie a bordo probaba bocado, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: «Compañeros, deberíais haber atendido a mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así hubiéramos evitado esta desastrosa situación. De todos modos, os recomiendo ahora que no perdáis el ánimo, porque ninguno de vosotros perecerá, aunque el buque sí se hundirá. Pues anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y sirvo y me dijo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido también la vida de tus compañeros de navegación. Por tanto, amigos, cobrad ánimo, pues confío en Dios y sé que ocurrirá tal como se me ha dicho.
Sin duda iremos a parar a alguna isla. A eso de la medianoche, del día en que se cumplían las 2 semanas de navegar a la deriva por el Adriático, los marineros barrutaron que nos aproximábamos a tierra. Lanzaron entonces la sonda y hallaron que había 20 brazas de fondo. Poco después volvieron a lanzarla y había 15 brazas. Por temor a que pudiéramos encallar en algún arrecife, largaron 4 anclas por la popa, mientras esperaban con ansia que llegara el amanecer. La tripulación intentó abandonar el barco y arriaron el bote salvavidas con el pretexto de largar algunas anclas por la proa. Pero Pablo dijo al oficial y a los soldados: «Si estos no permanecen a bordo, no podréis salvaros vosotros». Entonces los soldados cortaron los cabos del bote y los dejaron perderse. En tanto amanecía, rogó Pablo a todos que tomaran algún alimento. «Hoy hace 14 días», les dijo, «que estáis en espera angustiosa y en ayunas, sin haber probado bocado. Os aconsejo, pues, que comáis algo, que os vendrá bien para vuestra salud. Por lo demás, ni un cabello de vuestra cabeza se perderá». Dicho esto, Pablo tomó un pan y después de dar gracias a Dios delante de todos, lo partió y se puso a comer. Los demás se sintieron entonces más animados y también tomaron alimento. En el barco estábamos en total 276 personas. Una vez satisfechos, arrojaron el trigo al mar para aligerar la nave. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 27, versículos del 39 al 44. Llegó el día, y los marineros no pudieron reconocer el lugar, pero distinguieron una ensenada con su playa y trataron de ver si era posible que la nave encallase allí. Así pues, soltaron las anclas y las dejaron irse al fondo. Aflojaron luego las amarras de los timones, izaron la vela de proa e impulsados por el viento se dirigieron a la playa. Pero tocaron en un banco de arena entre 2 corrientes y el barco encalló. La proa quedó clavada e inmóvil, en tanto que la popa era destrozada por los golpes del mar. Entonces los soldados resolvieron matar a los presos para evitar que alguno de ellos escapara a nado. Pero el oficial, queriendo salvar la vida de Pablo, les impidió llevar a cabo su propósito. Ordenó que quienes supieran nadar saltaran los primeros por la borda y ganaran la orilla. En cuanto a los demás, unos lo harían sobre tablones flotantes y otros sobre restos del buque. De esta forma, todos logramos llegar a tierra, sanos y salvos. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 28, versículos del 1 al 10. Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con una solicitud poco común, y como llovía sin parar y hacía frío, encendieron una hoguera y nos invitaron a todos a calentarnos. Pablo había recogido también una brazada de leña. Al arrojarla a la hoguera, una víbora, huyendo de las llamas, hizo presa en su mano. Cuando los isleños vieron al reptil colgando de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros: «Este hombre es realmente un asesino. Aunque se ha librado de la tempestad, la justicia divina no permite que viva». Pablo, sin embargo, se sacudió el reptil arrojándolo al fuego y no experimentando daño alguno. Esperaban los isleños que se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de un largo rato sin que nada le aconteciese, cambiaron de opinión y exclamaron: «¡Es un dios!». Cerca de aquel lugar había una finca que pertenecía a Publio, el gobernador de la isla, quien se hizo cargo de nosotros y nos hospedó durante 3 días. Se daba la circunstancia de que el padre de Publio estaba en cama aquejado por unas fiebres y disentería.
Pablo fue a visitarlo y después de orar le impuso las manos y lo curó. A la vista de esto acudieron también los demás enfermos de la isla, y Pablo los curó. Fueron muchas las muestras de aprecio que nos dispersaron los isleños que, al hacernos de nuevo a la mar, nos suministraron todo lo necesario. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 28, versículos del 11 al 16. Al cabo de 3 meses zarpamos en un buque alejandrino que tenía por enseña a Castor y Pólux y que había invernado en aquella isla. Llegamos a Siracusa, donde hicimos escala por 3 días. De allí continuamos hasta Regio, bordeando la costa. Al otro día sopló el viento del sur, por lo que después de 2 singladuras arribamos a Pozzouli. En aquella ciudad encontramos a algunos hermanos, que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Seguidamente nos encaminamos hacia Roma. Los hermanos que habían recibido noticias de nuestra llegada salieron a nuestro encuentro, al foro de Apio y a 3 tabernas, y cuando Pablo los vio dio gracias a Dios y se sintió reconfortado. Al llegar a Roma, recibió Pablo autorización para residir en un domicilio particular, con un soldado que lo vigilara. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 28, versículos del 17 al 23. Tres días más tarde, Pablo convocó a todos los dirigentes judíos y cuando estaban reunidos les dijo: «Hermanos, nunca he sido traidor a nuestro pueblo o a nuestras tradiciones. Sin embargo, estoy preso porque los judíos me entregaron en Jerusalén a las autoridades romanas. Estas, después de haberme interrogado, quisieron soltarme, pues no había contra mí cargo alguno merecedor de la pena capital. Pero como los judíos insistieron en sus acusaciones, tuve que apelar al emperador, sin desear por ningún concepto acusar de algo a mi pueblo. Esta es la razón por la que os he llamado. Quería veros y hablaros, pues precisamente por causa de la esperanza de Israel llevo yo estas cadenas». Los presentes le contestaron: «No hemos recibido carta alguna respecto a ti desde Judea, ni ha venido ningún hermano a traernos malos informes sobre ti. Pero desearíamos que nos expusieras tus ideas, pues en cuanto a esa secta, lo único que sabemos es que en todas partes encuentra oposición». Fijaron, pues, una entrevista con él, y acudieron muchos a su residencia. Desde la mañana hasta la tarde, estuvo exponiéndoles el reino de Dios, y basándose en la ley de Moisés y en los escritos proféticos, trató de convencerlos acerca de Jesús. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 28, versículos del 24 al 31. Sus argumentos persuadieron a algunos. Otros, sin embargo, rehusaron creer. Se disponían ya a salir sin haberse puesto de acuerdo entre ellos mismos, cuando Pablo les dirigió estas palabras: «Con razón dijo el Espíritu Santo a vuestros antepasados por medio del profeta Isaías: Ve a decir a este pueblo: escucharéis, pero no entenderéis; miraréis, pero no veréis, porque el corazón de este pueblo está embotado. Son duros de oído, y tienen cerrados los ojos para no ver, ni oír, ni entender, ni convertirse a mí para que yo los cure. Sabed, pues», añadió Pablo, «que el mensaje salvador de Dios ha sido ofrecido a los no judíos,
ellos sí que le prestarán atención. Al pronunciar Pablo estas palabras, los judíos se marcharon discutiendo entre sí acaloradamente. Pablo vivió 2 años enteros en una casa alquilada por él mismo, y allí recibía a cuantos iban a visitarlo. Podía anunciar el reino de Dios sin impedimento y enseñar con plena libertad cuanto se refiere a Jesucristo el Señor.